Buen día. En la clase de hoy de Historia de las Metodologías analizaremos el método gramática-traducción. Yo soy Jesús Cárdenas. Yo soy Victoria Montoya y les vamos a presentar algunos conceptos y relaciones que este método tiene. Antes de empezar con estos conceptos, comenzaremos con una pequeña introducción. Este método comenzó a implementarse en Prusia aproximadamente en el siglo XVIII. En pocas palabras, se basa en el aprendizaje, o mejor dicho, en la memorización de reglas gramaticales y de sus excepciones, con el objetivo de aplicarlas en la traducción, lo cual analizaremos a detalle más adelante. Vamos a empezar con la concepción de la lengua. Esta tiene varios puntos. La primera es que el alumno debería de ser capaz de leer obras literarias de la lengua meta. Tenía que desarrollar facultades intelectuales y tenía que tener una disciplina mental muy avanzada. También tenía que ser capaz de traducir de dos maneras: la versión y el tem, que más adelante mi compañero se los va a explicar. Para ellos lo primordial era la composición, la lectura y la comprensión de los mismos textos que se les daba, y no la expresión oral. Victoria nos acaba de hablar de la concepción que se tenía de la lengua extranjera. Yo les voy a hablar de la concepción que se tenía de la cultura. Se le daba gran importancia a la pintura, a la escultura, a la música, a la danza y principalmente, que es lo que nos interesa al momento de analizar este método, a la literatura, o sea, al empleo de los textos literarios escritos en la lengua extranjera para aprender la misma. Ya que se tenía la idea de que la manera de adentrarse a la cultura de donde se hablaba esa lengua extranjera era por medio de la traducción de sus textos literarios. La concepción del aprendizaje es una actividad que consiste en aprenderse y memorizarse reglas, ejemplos, conjugaciones verbales y del léxico. El rol del estudiante era solamente responder a las preguntas que se le hacía el profesor, y este no tenía ninguna iniciativa en la clase. Victoria nos acaba de hablar de la concepción que se tenía del aprendizaje y del rol del alumno. Yo les voy a hablar de la concepción que se tenía de la enseñanza y del rol del profesor. La enseñanza estaba totalmente en manos del profesor, quien tenía una postura de autoridad sobre el alumno, y este lo sabía todo. Algunos de los materiales que utilizaba el profesor al momento de enseñar eran listas de vocabulario escritas en la lengua materna y su traducción en la lengua meta. Otra actividad muy importante que ya se ha ido mencionando es la traducción. Esta era de dos tipos: versión y tem. La actividad de traducción por medio de versión consistía en traducir de la lengua extranjera a la lengua materna. En cambio, las actividades de tem consistían en traducir de la lengua materna a la lengua extranjera. Bueno, ahora vamos a ver las relaciones y voy a empezar con la didáctica. Como veníamos explicando, estos primeros tienen una selección y hablamos de los textos literarios. Estos tienen que tener un valor muy importante porque era el único material que se les daba. Y ellos de ahí sacaban las reglas gramaticales y el vocabulario que se iba a ver. También tienen un orden, una organización, una presentación. En sí no existe una progresión como tal. Cada lección está organizada tomando en cuenta varios puntos gramaticales determinados por los textos. Por ejemplo, ahora vemos nosotros que tenemos una progresión en cuestión del aprendizaje, porque primero tienes que dominar el punto número 1 para poder pasar al segundo nivel, y así sucesivamente. Ya que domines el número 2, puedes pasar al tercero, y antes no era así. Solo en una clase podían ver lo del número 3, en otra clase podían ver lo del número 2 o el número 1, y en la tercera lo del número 2. No tenían una progresión en sí, solamente si decían, hoy vamos a ver el tema
número 3, pero para ellos realmente era el 1. No llevaban una secuencia, como ahora se ve. También la enseñanza de gramática deductiva e inductiva. La deductiva es solamente la regla gramatical y ellos la tenían que aplicar. En cambio, la inductiva solamente se les daba algunos ejemplos, pero ellos tenían que deducir la regla y al final tener una comprobación de la hipótesis. Entonces, la deductiva era regla y la ponían en práctica. Y la inductiva eran los ejemplos y la deducción de las reglas. A continuación vamos a presentar algunos ejemplos. Bueno, un ejemplo de este enfoque deductivo sería la conjugación de los verbos que terminan en ar. Por ejemplo, viajar. Como vemos, su terminación es ar. Entonces, para poderlo conjugar, necesitamos su raíz, que sería viaj. Bueno, como vemos, las terminaciones en la primera persona es con o. Necesitas entonces la raíz y la terminación o para poder conjugarlo. Yo viajo, tú, en cuestión de u sería as. Tú viajas, ella viaja, nosotros viajamos, ustedes viajan, ellos viajan. Entonces yo ya di la regla gramatical para los verbos que terminen en ar. Esto se puede hacer con otro verbo que también termine en lo mismo. Por ejemplo, practicar. Termina en ar, su raíz es practic. Y su conjugación va a ser la misma. Yo practico, tú practicas, él, ella practica, nosotros practicamos, ustedes practican, ellos practican. Y con esto los alumnos ya pueden hacer en práctica esta conjugación con esta regla que se les está dando. Acaba de explicar el enfoque deductivo, donde al alumno se le otorgaba primero la regla para que con esta él fuera capaz de realizar la práctica o los ejercicios. En el caso del enfoque inductivo, el profesor otorgaba al alumno ejemplos para que con estos el alumno dedujera por sí mismo las reglas gramaticales. Por ejemplo, en los verbos regulares con terminación er, como correr y comer. Aquí se le está otorgando al alumno el ejemplo, viendo la conjugación del verbo que termina en er en tiempo presente, en la primera, segunda y tercera persona. Con esto el alumno tiene que ser capaz de analizar y deducir por sí mismo que si este verbo también termina en er como el anterior, significa que es la misma regla gramatical
y pues él tiene que descubrir cuál es esta regla. En este caso es que la primera persona termina con OR, la segunda termina con ES y así sucesivamente. Entonces habrá que, si en el verbo comer, solamente recupera la raíz y pone la terminación que corresponde. La relación del aprendizaje. Aquí hay dos conceptos importantes. Uno es el rol de la lengua materna. Esta tiene un papel muy importante en el momento de enseñar una lengua extranjera. Uno era porque, como ya vimos antes, lo más importante aquí es la traducción. Entonces, obvio, se utilizaba la lengua materna al momento de traducir en los casos de versión y tema. Otro caso es el metalenguaje. O sea, para explicar el propio lenguaje se utilizaba la lengua materna, así como para dar indicaciones o explicaciones. Otro concepto importante de la relación del aprendizaje son las actividades pedagógicas, las cuales básicamente, y como ya hemos dicho, son la traducción y las preguntas de comprensión de textos. Bueno, les voy a explicar la relación de la enseñanza. Esto tiene una interacción muy importante del profesor con el alumno. Es una relación de tipo vertical y se le considera de superior a subordinado. Esto llevaba a muchas restricciones al alumno. Por ejemplo, si se equivocaba, le podían afectar tanto físicamente como verbalmente. Y también otra cosa era de que no se aceptaba el error y el alumno solamente tenía que proporcionar una respuesta exacta y precisa. Bueno, ya terminamos de analizar todos los conceptos y roles de este método y vamos a hacer una pequeña conclusión. Como vemos en este método de gramática-traducción, existen muchas represiones en cuanto al profesor y el alumno. Llegan a tener un papel muy cuadrado para cada uno. Y consideramos que esto no es benéfico para el alumno, ya que al sentirse reprimido por la autoridad del profesor, pues puede ser que se quede con dudas o algo no le haya quedado claro, y pues podemos compararlo actualmente. Esto no es así, nosotros tenemos toda la libertad de preguntar al profesor todas nuestras dudas, sin miedo a ser pues atacado física o verbalmente. También vemos que no hay una guía en sí del aprendizaje. Ellos van saltándose conforme van viendo algún texto literario que puede ser diferente en cada clase. En cambio, nosotros llevamos una consecuencia para poder aprender. Tenemos que dominar en sí primero, por ejemplo, el nivel 1 de la lengua extranjera para poder pasar al segundo, y antes no era así. No, en este método cada clase estaba determinada al texto que se iba a analizar. Quizá ni siquiera se tenían bases gramaticales para leer este texto, pero al momento de leerlo, estas eran abordadas. También algo que enfocamos mucho era la traducción. Y ahora sí te enseñan algo de traducción, pero no te dicen que lo hagas como tal, porque esto puede ser diferente en tu lengua materna. Puedes hacer una traducción literaria de lo que dice una frase, pero realmente no significa nada en tu lengua. Sí, otro punto importante es que en este método se le da la mayor importancia al dominio de las reglas gramaticales, de la comprensión, de la composición de textos, de la lectura de obras literarias, etc. Pero muy poca a la expresión oral o a lo que hoy en día es a lo que más importancia le damos, que es a comunicarnos. O sea, en los métodos que se utilizan en la actualidad, el principal objetivo es comunicarse, hablar, desenvolverse en la lengua extranjera. Y claro, es importante dominar las reglas gramaticales, aprender a escribir o expresarte correctamente en lo escrito, pero también tiene gran peso lo que es la expresión oral. Y con esto concluimos la clase de hoy. Gracias.